mis hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga, qué gozo poder estar una vez más juntos y poder compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, y estaremos en los versículos 3 al 12. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 12. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Te rogamos nos hables, te rogamos nos ayudes a ponerla en práctica y te ruego de manera especial que seas con el instrumento humano en la exposición de tu palabra. En Jesús, amén. Hermanos, las expresiones de alabanza son comunes en el contexto cristiano. Como pueblo de Dios es normal que entre nosotros escuchemos gloria a Dios, aleluya. Cada vez que Dios obra en nuestra vida, cada vez que somos participantes, ya sea de una sanidad, o sea, Dios, oramos por alguien, por un ser querido o por nosotros mismos que estamos pasando por alguna enfermedad y Dios tiene misericordia y Dios obra en nuestras vidas, ¿cómo nos expresamos? Compartimos, gloria a Dios, aleluya, qué bueno, gracias a Dios. Todas esas expresiones de alabanza que son nuestras, comunes de nuestro contexto cristiano. Cuando Dios provee para una necesidad determinada, en muchas circunstancias, esas expresiones de alabanza son parte de la vida de un creyente. Sin embargo, es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿qué ocurre cuando momentos puntuales de nuestra vida no desatan esa alabanza? Cuando no ocurre quizás esa sanidad que estamos esperando, cuando esa provisión no llega, cuando Dios no provee porque no es su voluntad para una circunstancia determinada que nosotros estamos esperando, cuando la muerte no es impedida, sin embargo, a pesar de orar, Dios pues en su soberana voluntad permite que seres queridos partan de este mundo. La pregunta entonces es la siguiente: ¿habrá motivos en nuestra vida como creyentes más profundos por los cuales alabar siempre a Dios? ¿Tenemos nosotros razones como pueblo de Dios para en toda circunstancia y momento poder exaltar a nuestro Dios a pesar de las circunstancias que nos rodeen? Bueno, el apóstol Pedro está escribiendo a un grupo de hermanos que estaban pasando por circunstancias difíciles. Entendemos que esta carta está escrita a creyentes que estaban sufriendo, que estaban pasando por adversidad, que estaban pasando por aflicciones. Y es una carta que cuando la leemos nos vamos a dar cuenta y en próximos domingos nos vamos a poder ver que está llena de exhortaciones prácticas. Tiene muchos llamados a vivir en santidad, a conducirnos como creyentes. Y es importante que un grupo de creyentes como estos, antes de recibir todas estas instrucciones, pues reflexionaran en los motivos y las razones por las cuales pueden alabar a Dios y pueden exaltar a Dios en todo tiempo, porque ellos estaban sufriendo. Y Pedro en esta primera parte, en los versículos 3 al 12, él les enseña una verdad
que Dios también nos está mostrando a nosotros en esta mañana, y es la siguiente. Nuestra salvación es motivo suficiente para alabar a Dios en todo tiempo. Nuestra salvación es motivo suficiente para alabar a Dios y también para estar contentos en todo tiempo. Tenemos en la salvación una razón, hermano. Tenemos en lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que está haciendo y lo que va a hacer motivos para que sin importar las circunstancias nosotros podamos estar gozosos, podamos estar alegres, podamos alabar a nuestro Dios. El apóstol Pedro quería recordarle esto a los hermanos y es así que en los primeros versículos del 3 al 5, él les habla de esa salvación y de la esperanza que trae a nuestras vidas. Noten cómo comienza el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con un llamado, una declaración de alabanza. Bendito sea Dios. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta manera. Que toda alabanza sea para Dios. Pedro está diciendo, Dios merece la alabanza. Dios merece ser honrado. Que la gloria sea para Él. Que la alabanza sea para Él. ¿Pero por qué, Pedro? ¿Cuál es la razón? Por la esperanza de nuestra salvación, que es todo lo que él empieza a expresar a partir del versículo 3 y hasta el versículo 5. Él nos muestra varias cosas ahí que yo quisiera que nosotros podamos ver, algunos detalles acerca de esa salvación que nosotros tenemos. Lo primero es que la debemos a la misericordia de Dios. Dice, comienza diciendo, por su grande misericordia. Y eso es importante. Si hoy somos salvos, si hoy nosotros tenemos esperanza, es porque tenemos un Dios misericordioso. Y la misericordia es ese acto por medio del cual a nosotros no se nos da lo que merecemos. Gracia es cuando se nos otorga algo que no merecemos. Misericordia es cuando no se nos da lo que sí merecemos. ¿Y qué merecemos nosotros? Ira, juicio. Porque nosotros somos pecadores, porque hemos sido rebeldes, porque hemos deshonrado a Dios, porque le hemos dado la espalda a Dios. Pero dice la palabra y Pedro dice, bendito sea Dios porque ha tenido misericordia. Por su grande misericordia, su abundante misericordia. Entonces entendemos que esta salvación viene por la misericordia de Dios. Entendemos que esta salvación acá Pedro nos dice también que implica un nuevo nacimiento. Dice que por esa grande misericordia que hizo Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva, lo que los teólogos llaman regeneración. Y que simplemente podemos llamar como le llamó Jesús, nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo y le dijo, es necesario nacer de nuevo. Para entrar al reino de los cielos, para tener esa esperanza, se necesita una nueva vida. Y esa nueva vida la da Dios. ¿Y a través de qué la da? Dice aquí además, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El evangelio es el anuncio, es el mensaje de que Cristo murió y resucitó para que Dios nos dé nueva vida a través de su muerte. Es la resurrección, ese momento en que el sacrificio de Cristo, pues es evidente que fue aprobado, fue aceptado como sacrificio acepto por el Padre. Y su resurrección hace posible entonces que personas incrédulas como nosotros hoy podamos tener salvación. Pero Pedro nos dice algo más en cuanto a esta salvación y que constituye una esperanza para nosotros. Porque él dice que nos hizo renacer ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para una esperanza viva. Bueno, ¿y por qué Pedro dice esperanza viva? ¿Por qué no simplemente dijo, los hizo renacer para que tengan esperanza? Lo habríamos entendido igual, ¿no verdad? Pero no. Pedro quiere que nosotros entendamos algo. Él quiere hacer la diferencia. Él quiere decir, esta esperanza es viva. Esta esperanza es cierta. Esta esperanza es real. Porque el mundo está lleno de falsas esperanzas. El dinero ofrece esperanza. No la da, pero lo ofrece. Voy a hablar por la mañana cuando decía, ofrece esperanza. Un hermano decía, entonces yo entendiendo el lenguaje, esas son las cosas que no suceden cuando grabamos y no están ustedes aquí. Como yo puedo ver las expresiones, yo recalqué, no da esperanza, pero la ofrece. La ofrece. O sea, hay un mensaje detrás del dinero de que yo voy a ser más feliz si lo tengo. Yo voy a tener más poder si lo tengo. Yo voy a sentirme más contento si lo tengo. Es una esperanza falsa. Las relaciones ofrecen esperanza. ¿Cuántas personas no van al matrimonio pensando que en el matrimonio van a ser
feliz. Que eso es todo lo que necesitan. Voy a tener un matrimonio y yo voy a sentir, esa es la felicidad completa. Pero no es cierto. ¿Se puede ser feliz en matrimonio? Claro, pero el matrimonio en sí no proporciona la felicidad. Los políticos ofrecen esperanza. Por eso existe la política. Porque diferentes sistemas políticos te dicen que su política es la mejor, que su sistema es el mejor, donde la gente son más prósperas, son más felices, donde el ser humano alcanza esto o alcanza lo otro. Pero los políticos no pueden cumplir con las esperanzas que ofrecen. Muchas esperanzas hay en este mundo que terminan en desilusión. Y la razón es que nada ni nadie puede darnos lo que solo Dios tiene el poder y la autoridad para dar. Nada ni nadie. Eso lo leí en algún momento. No puedo citar de quién lo leí porque no recuerdo ahora de quién lo leí. Pero hablando acerca de la idolatría, él decía, un ídolo es todo aquello en lo cual tú busques lo que solo Dios tiene el poder y la autoridad para dar. Y el único que puede dar una esperanza verdadera al hombre y el único que puede realmente satisfacer el corazón del hombre, traer alegría y gozo al corazón del hombre es Dios. Y todo aquello en lo que nosotros busquemos eso es un ídolo y por lo tanto vamos a terminar defraudados, vamos a terminar desilusionados en la vida. Pedro quiere que entendamos que nuestra esperanza sí es viva, es verdadera. Así que él, hablando de esta esperanza, hablando de lo que nosotros esperamos, dice en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Nuestra salvación, nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, hemos renacido para que tengamos una esperanza, y esa esperanza es la esperanza de una herencia que es incorruptible, que es incontaminada y que es inmarcesible. No se corrompe, no se contamina, no se marchita. En resumen, nada la destruye, nada la echa a perder. Por eso es una esperanza viva. Lo que nosotros esperamos no es cualquier cosa. Lo que nosotros aguardamos no es cualquier cosa. ¿Entendemos nosotros la diferencia? Somos capaces de sentarnos y decir, la esperanza que yo tengo no se compara con nada de lo que ofrece este mundo. No se compara con ninguna de las promesas que este mundo constantemente me está haciendo. Nos damos cuenta también porque a veces somos desilusionados. Un hereje, ni menciono nombre para que no busquen sus escritos, un hereje dijo en una ocasión, no esperes nada de nadie. Es un hereje, pero dijo una gran verdad. ¿Y qué me refiero con eso? Que no podemos esperar de los demás, de las circunstancias, de la vida, del dinero, de esto, de lo otro, lo que debemos esperar de Dios. Nosotros tenemos nuestra esperanza, nuestra herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos. Y no solo eso, sino que el versículo 5 dice que aún Dios nos guarda para que nada nos arrebate esa realidad. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos guarda para que nosotros, por medio de la fe, podamos alcanzar esa esperanza, esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y alguien preguntará, pastor, pero la salvación no es algo que ya nosotros tenemos ya. ¿Cómo es algo que estamos esperando? Bueno, porque la salvación es tanto presente como futura. Nosotros somos salvos, ¿sí o no? ¿Tenemos vida eterna, sí o no? La tenemos hoy, la tenemos en el presente. Dios nos ha dado vida eterna. Somos libres de la condenación del pecado, pero aguardamos un día donde seremos librados de la presencia del pecado que todavía está, donde recibiremos la consumación de todas las cosas, y a ese tiempo futuro al que Pedro se está refiriendo. ¿Por qué Pedro no se está refiriendo a la salvación en el tiempo presente? Porque él está hablando a creyentes que están sufriendo y le está recordando que su salvación implica también una esperanza futura que están aguardando, que están esperando, y ellos no pueden sencillamente dejar que las circunstancias que enfrentan le arrebaten el gozo y la esperanza y la alabanza que ellos deben darle a Dios por lo que ellos están aguardando, por lo que ellos les esperan. Esta gloriosa esperanza, nuestra esperanza, es la que lleva al apóstol Pedro a decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que debería llevarnos a nosotros a alabar a Dios en todo tiempo. Yo pregunto, ¿no es razón suficiente eso para alabar a Dios en todo momento? Gloria a Dios.
Oh, yo no quiero ahora que nadie sabe que diga, no voy a darle gracias a Dios por las cosas por lo que Dios hizo eso, porque el pastor dijo, yo no he dicho eso, hermano. Yo he dicho que tenemos razones para cuando esas cosas no ocurran. Aún así, poder decir, gloria a Dios. Gloria a Dios porque tengo una esperanza grande en los cielos. ¿Dónde está nuestra esperanza? Tenemos que preguntarnos cada día de nuestra vida, ¿dónde está mi esperanza? Si mi esperanza es esta esperanza, yo tengo razones para alabar a Dios en todo tiempo y para estar contento, sin importar lo que pase. Porque no espero otra cosa. Porque no esperamos otra cosa en realidad. ¿Qué hacemos con esa esperanza? Hermanos, meditemos cada día en esa esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué meditar en eso? Porque la adoración, como dice MacArthur, es el desbordamiento de un corazón que está lleno de la palabra de Dios. Estoy parafraseando las palabras que dijo en un momento. Él definiendo adoración dijo, la adoración es el desbordamiento natural que ocurre en un corazón que está lleno de la palabra de Dios. Hay una espontaneidad, hay una alabanza porque esa llenura de la palabra desborda en adoración. ¿Por qué les invito a meditar en esa esperanza de nuestra salvación? Porque eso va a redundar en que de manera espontánea y natural nosotros estemos alabando a Dios en todo tiempo. Porque nuestro corazón se va a llenar de ese gozo, de esa alegría, de la esperanza que tenemos. Debemos cantar sobre la esperanza. Hoy hemos cantado sobre esa esperanza. Juntos hemos estado alabando a Dios. Alabemos a nuestro Dios por esa esperanza que tenemos. Pero hablemos también de la esperanza. El Evangelio es un mensaje de esperanza. Y una de las cosas que nosotros a veces hacemos mal es que predicamos el Evangelio verdadero, pero ofrecemos una esperanza falsa. Porque a veces le presentamos el Evangelio a las personas como la solución a todos los problemas de la vida. Cree en Jesucristo y tú vas a ver qué bien te va a ir en esto. Cree en Jesucristo y tú vas a ver cómo se te va a arreglar este problema. Cree en Jesucristo y no, hay algunos problemas que se van a volver peores. Pero ese no es el Evangelio nos da esperanza. Yo sí creo que el Evangelio arregla muchas cosas. Yo sí creo que los matrimonios mejoran con el Evangelio. Yo sí creo que la vida mejora con el Evangelio. Yo sí creo todas esas cosas, pero eso es como se dice, un efecto colateral, un resultado de una vida enfocada y centrada en Cristo. Pero esa no es la esperanza que debemos ofrecerles a la gente. Es la esperanza de la vida eterna, es la esperanza de la salvación, es la esperanza de un futuro brillante como el que Pedro está presentándoles aquí a estos hermanos. Entonces, hermanos, en primer lugar, el apóstol Pedro, versículos 3 al 5, nos ha estado hablando de la esperanza de la salvación. Pero el pasaje no queda ahí, sino que los versículos siguientes, los versículos 6 al 9, de manera más específica, entonces Pedro se enfoca en la alegría que esa esperanza produce en el creyente. Y eso lo vemos ahí específicamente, versículos 6 al 9. Los lectores, los hermanos que estaban leyendo a Pedro, estaban siendo afligidos. Ellos estaban sufriendo. Primariamente estaban sufriendo por su fe, por ser creyentes. En el capítulo 4, en los versículos 12 en adelante, vemos cómo Pedro les recuerda que no es nada extraño la prueba que ellos están pasando y les recuerda además que si son vituperados en el versículo 14 por el nombre de Cristo, que ellos son dichosos. Les recuerda también que hay otras maneras de sufrir en la vida. Hay quienes sufren por ladrones, por homicidas, por hacer lo incorrecto, pero él les está diciendo su sufrimiento no viene de ahí, viene de ser fieles a Cristo, viene de ser creyentes. De manera que ellos estaban sufriendo por su fe y Pedro les está recordando, les está diciendo, en primer lugar, mira la esperanza que tienes y ahora está diciéndole, por esa esperanza ustedes pueden estar alegres a pesar de todo lo que está pasando en sus vidas. Hay varias cosas que el apóstol habla aquí acerca de los sufrimientos. En primer lugar, son temporales. Dice en el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, las aflicciones en nuestra vida son temporales. Mientras vivamos en este mundo vamos a tener aflicciones, ¿sí o no? Por muchas razones. Vamos a ser afligidos porque somos creyentes, vamos a ser afligidos porque vivimos en un mundo pecaminoso, porque vivimos en un cuerpo pecaminoso. Y si nos enfermamos a causa de la naturaleza de este cuerpo que aún no ha sido redimido.
Y si nos ofenden y nos maltratan porque hay pecado en el mundo. Y si padecemos necesidades, y todas esas cosas son parte de la vida en este mundo. Pero son temporales. Y yo creo que cuando Pedro habla de lo temporal, yo creo que él se refiere al menos a dos cosas. Uno, no sufrimos siempre. Hay momentos en que sufrimos, hay momentos en que no sufrimos. Pero creo que más aún, él está contrastando la esperanza, la vida eterna con el tiempo presente. Y nosotros sabemos que la vida humana, la vida en este mundo caído es un soplo. Como nos decía Eclesiastés, se va rápido, se va rápido. Cuando hablamos con hermanos ancianos nos dicen, la vida se me fue rápido. 70, 80 años se me fue rápido. Porque se va. Comparado con la eternidad, el tiempo y las aflicciones presentes no son nada. Acaban, terminan en algún momento. Son temporales, son diversas también. Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son diversas, porque todos no sufrimos por lo mismo. Hay quien sufre por carencias, hay quien sufre por enfermedad, hay quien sufre por perder un ser querido, hay quien sufre porque aún se sufre, y lo veíamos esta mañana en los anuncios del pastor Andy, se sufre por ser fiel, por hacer las cosas como Dios quiere. Y sufres de mano aún de aquellos que se llaman cristianos. Se sufre de muchas maneras, son diversas. Cada uno tiene sus propias maneras o las cuales sufre en esta vida, pero todos sin lugar sufrimos, todos los creyentes sin lugar a dudas sufrimos. ¿Y por qué estoy tan seguro de que todos sufrimos? Porque como continúa diciendo Pedro acá, en versículo 7, las aflicciones o a través de esas aflicciones nuestra fe es probada. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Nuestra fe es probada, porque el oro que es perecedero, porque el oro que aunque tiene mucho valor en este mundo, a la luz de la eternidad no es nada, y a la luz de lo que verdaderamente importa no es nada, se prueba con el fuego. La fe que es más valiosa se prueba por fuego también, a través de aflicciones, a través de sufrimiento, en la manera que respondemos, en la manera que actuamos, en la manera que vivimos a la luz de esos sufrimientos. Pedro le va a estar llamando a tus hermanos que vivan de una manera correcta en medio de esos sufrimientos. Nosotros, hermanos, nuestra fe, siempre que seamos probados, recuerda, tu fe está siendo probada. Siempre que estemos sufriendo, tu fe está siendo probada. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a vivir en ese matrimonio en conflicto, en esas situaciones en el trabajo, en esas personas que nos atacan, en todas las circunstancias, en esas carencias que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a responder? La fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo probada. Y lo más interesante es que al final, cuando Cristo venga, dice el apóstol Pedro, para que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestros sufrimientos hoy traerán gloria a Cristo cuando Él regrese. Nuestra vida va a honrarle a Él la manera en que hemos vivido en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas que enfrentamos día a día. Hermano, ¿cuántos nos podemos identificar con esto? ¿Todos los que estamos aquí de alguna manera nos podemos identificar? Aquí están, y no me estoy refiriendo a nadie específico, lanzo ejemplos prácticos en los que nos involucramos todos, pero aquí están los que han sufrido en un matrimonio por ser fieles a Cristo, por ser creyentes. Aquí están los que han sufrido en su centro de trabajo, porque están los sinvergüenzas que quieren robar, que quieren hacer esto y lo otro. Y aquí están los que han sufrido porque se han mantenido fieles y no han hecho lo que otros hacen. Aquí están los que están sufriendo porque han perdido seres queridos, porque están padeciendo enfermedad. Recuerdo una hermana muy querida en mi primera iglesia que tenía una enfermedad, y nosotros decíamos que su prueba era como la de Job. Tenía una enfermedad de llagas en la piel que dolían y picaban al mismo tiempo. Toda su vida, gran parte de su vida hasta su muerte padeciendo esa enfermedad. Y cuando nosotros íbamos a darle ánimo a ella, salíamos animados nosotros. Porque en medio de esa situación tan dolorosa,
siempre esa hermana estaba alabando a Dios. Hay pruebas en nuestra vida, hay tantas cosas por las cuales pasamos, pero ante todo eso debemos preguntarnos, ¿sabe? Cuando todo eso pasa, nosotros tenemos que aislarnos un poquito y decir, este sufrimiento va a traer gloria al nombre de Cristo. Por la manera en que yo me comporte, por la manera en que yo responda. Puede traer deshonra también, por supuesto, si yo respondo de la manera inadecuada. Si yo no respondo en fe, si yo no honro a Cristo en mis aflicciones. Pero si nosotros tenemos presentes que mis aflicciones, mi fe es probada y que un día yo voy a poder estar delante de mi Señor y voy a poder enseñarle las marcas de la vida, las marcas de los sufrimientos, de las aflicciones de la vida, como motivos de gloria y honra a Él, eso me va a ayudar a mí a vivir de una manera diferente. Yo creo que Pedro tenía esto en mente cuando él está hablando a estos hermanos y antes de traer toda esta serie de exhortaciones quiere que ellos entiendan esta verdad. Y en este pasaje, en esta porción del 6 al 9, y lo dejé al final no porque se me olvidó, sino con toda la intención, quiero que noten el énfasis que hay en la alegría que viene de esa esperanza. En el versículo 6, Pedro lo dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué es lo cual? Lo que él dijo anteriormente, en la esperanza de la salvación. En eso dice, ustedes se alegran aunque ahora vengan todos estos conflictos. Y después, en el versículo 8 dice, refiriéndose a Cristo, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un gozo que no puede ser expresado. Un gozo glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. El fin aquí se refiere a la consumación final de nuestra vida de fe cuando Cristo regrese. Pero está diciendo, mira, aquí está la alegría, aquí está el gozo, en esta realidad gózate, en esta realidad alégrate. Recuerdo una ancianita hace muchos años, yo compartía un estudio acerca del gozo en la vida cristiana, del contentamiento, y ella no entendió, al final ella se me acercó llorando. Me dijo, pastor, ¿usted quiere decir que los culpables de nuestro sufrimiento somos nosotros? Yo le explicaba, no, nosotros no somos los culpables de nuestro sufrimiento. Hay algunos sufrimientos que, como dice Pedro, no los buscamos. Pero nosotros no somos responsables de las circunstancias que giran alrededor de nuestra vida. ¿Qué culpa tenemos nosotros de muchas de las cosas que nos pasan? ¿Qué culpa nosotros tenemos de las carencias? ¿Qué culpa nosotros tenemos de las injusticias que pasan? ¿Qué culpa tenemos nosotros de eso? De que seamos objetos de injusticia y muchas cosas más que ocurren a nuestro alrededor. No, pero sí somos responsables de cómo respondemos. Y en ese sentido, es en el sentido en que yo decía, nosotros somos culpables si vivimos sin contentamiento y sin gozo en la vida cristiana. Es responsabilidad nuestra. Porque Pedro está hablando a los hermanos que están sufriendo y le está diciendo, mira dónde tiene que estar tu gozo en estas cosas. Cristo, a quien amas sin que le hayas visto. ¿Cuántos han visto a Cristo? ¿Cuántos aquí han visto a Cristo físicamente? Qué bueno, qué alegría me da. Porque los lectores de Pedro tampoco lo vieron. Hay muchos hoy que dicen, yo vi al Señor y el Señor se me apareció. Bueno, los lectores, yo estoy seguro que los lectores de Pedro ninguno lo vio. Porque Pedro dice, le aman sin haberlo visto. Y continúa diciendo, y creen en Él aunque ahora no lo veáis. Sí lo van a ver, un día estaremos con Él. Pero ahora no le vemos físicamente, no le vemos. Y Pedro está diciendo, ahora en Él, en Cristo, se alegran con gozo inefable y glorioso. Hermanos, yo no soy responsable de las cosas que pasan a mi alrededor, pero soy responsable de cómo voy a vivir a la luz de esas cosas. Soy responsable en cómo voy a responder. Soy responsable en qué voy a poner mi corazón y qué es lo que me va a dar alegría en mi vida. Obviamente, si lo que te da alegría, si tú pones tu esperanza en que un matrimonio te va a hacer feliz, vas a vivir infeliz. Porque en el matrimonio hay conflicto. En el matrimonio no siempre pensamos igual. Pero si tu esperanza está en el Señor, tu matrimonio te va a dar satisfacción y te va a dar alegría. Porque tu alegría no depende de las cosas que ocurren, sino de cómo tú lo vives, de cómo tú honras a Cristo y cómo cumples el papel que Dios te ha llamado a hacer como esposo o como esposa. Si tu gozo y alegría depende de Cristo, aunque haya carencias, tú vas a estar contento. Porque mi alegría no está en tener esto o tener aquello. Si los tengo, gloria a Dios. Si no los tengo, gloria a Dios, porque mi alegría no depende de eso. Depende de lo que tengo en Cristo, de quién soy en Cristo.
Ahí está mi alegría. Cuando Cristo sea nuestra alegría y nuestro gozo y el fundamento de nuestra dicha y felicidad en este mundo, nada ni nadie en este mundo nos la roba. Nada ni nada en este mundo nos arrebata la satisfacción. Incluso en los momentos en que sufrimos, curiosamente y paradójicamente, se puede estar sufriendo y gozoso al mismo tiempo. Sufriendo y padeciendo por cosas que ocurren y a la vez gozoso porque tenemos una esperanza tan grande en nuestro Señor. Hermanos, animémonos con esa verdad. Cuando sufrimos, cuando padecemos, animémonos. Recordémonos dónde tenemos que estar satisfechos, dónde encontrar nuestra esperanza. Recordémonos eso todos los días. Recordémoslo porque ahí está la esperanza que alegra el corazón. Y librémonos de todos aquellos sustitutos que pretenden darnos la esperanza que solamente vamos a encontrar en Cristo. Entonces, hermanos, tenemos en este pasaje que el apóstol Pedro y el Espíritu Santo a través de él nos está llamando, nos está exhortando y nos está mostrando que en nuestra salvación tenemos motivos suficientes para alabar a Dios y para estar contentos en todo tiempo. Y en primer lugar vimos cómo el apóstol de los primeros versículos hasta el 5 mostró esa esperanza de la salvación, la cual en los versículos 6 al 9 hemos visto que es la que nos da alegría, la que nos da gozo, pero al final en los versículos 10 al 12 el apóstol entonces resalta el alto privilegio que tenemos como creyentes. El alto privilegio que tenemos como creyentes. ¿Y cómo lo hace? Comparándonos, comparando a la iglesia, comparando a los creyentes, comparándonos a ti y a mí con los profetas del Antiguo Testamento y aún con los ángeles. ¿Y qué es lo que hace Pedro en esta última parte? Él habla de los profetas, él dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. ¿Cuál gracia? Esto que hemos estado hablando hoy. La esperanza de nuestra salvación. Esos profetas que hablaron de eso, ellos inquirieron diligentemente, indagaron, buscaron. ¿Qué querían saber ellos? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Dice el versículo 11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos querían entender quién era el Mesías. Ellos querían entender qué momento iba a ocurrir las cosas. Ellos estaban curiosos de entender todas estas cosas. ¿Y qué recibieron ellos? La revelación de que no para ellos mismos, dice el versículo 12, sino para nosotros administraban las cosas. ¿Qué cosas? Las que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo eso que ellos recibieron estaba siendo guardado para nosotros a los cuales se nos ha predicado el Evangelio hoy. Y este pasaje tiene muchas cosas que nosotros podemos notar. Primero, la continuidad, esa continuidad del pueblo de Dios, porque mucha gente divide el pueblo de Dios entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios es uno solo. En el Antiguo y el Nuevo Testamento siempre ha sido un solo pueblo, porque aún dentro de Israel todos no eran pueblo de Dios. Pablo luego nos explica que hay un verdadero Israel, que es el Israel de Dios, el Israel espiritual. Los creyentes. Cuando Cristo venga, Él no va a decir, vengan para acá todos los judíos del Antiguo Testamento y todos los creyentes. No, nos va a decir pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios va a estar con el Señor. Es un solo pueblo. El mensaje de salvación siempre fue el mismo. Nosotros creemos en aquel que vino, ellos creían en aquel que vendría. Pero siempre fue el Evangelio, siempre fue Cristo. Vemos que el Evangelio está en todas las Escrituras, porque Pedro está diciendo que ellos querían saber la persona, ellos hablaron de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían. Más claro en el agua, los profetas hablaron de Cristo. Las Escrituras nos hablan de Cristo de principio a fin. Pero más que todas estas cosas, lo clave en esta última porción se resume en la palabra privilegio. Privilegio, porque hay muchos detalles que quizás nosotros queramos saber. Por ejemplo, ¿qué significa que el Espíritu de Cristo estaba en ellos? Y es muy probable que eso se refiera a, lo que Pedro está queriendo hacer es mostrar que el mismo Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en Cristo, el que vemos en el bautismo de Cristo, que acompañó a Cristo en todo su ministerio, el mismo Espíritu que reveló el mensaje acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, es esa continuidad, no hay un espíritu diferente. No hay un mensaje diferente. Y muchos querrán preguntarse qué significa que los ángeles anhelan mirar. Y es muy difícil decir qué significa eso porque Pedro no lo dice.
Lo único que nosotros podemos entender es que esos ángeles tienen un anhelo que tiene que ver con el evangelio. Hay un interés, hay un anhelo en ellos. ¿Y por qué todo esto? Simple y llanamente para que entendamos, tenemos un privilegio tremendo. Un alto privilegio en nuestras vidas. Hermano, ¿hemos pensado nosotros cuán privilegiados somos? Cuando nosotros nos dejamos envolver con todas las situaciones de la vida, con todos los conflictos, con todas las aflicciones, nos ponemos a sentar y decir, ¿cuán privilegiados somos? Porque a veces sí, somos, ¿cuán desdichado soy porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, porque me pasó lo otro? Pero ¿cuántas veces decimos, ¿y cuán privilegiado soy? ¿Cuán dichosos somos? Porque Pedro quiere que estos hermanos entiendan lo dichosos que ellos son, a pesar de todas las cosas. Hermanos, pongámonos a pensar. Nosotros no somos arientes ni parientes de los judíos. Nosotros nunca recibimos las escrituras. Nosotros nunca vimos el monte humear. Nosotros no cruzamos el mar rojo. Nosotros no tenemos nada que ver con esa gente. Nosotros éramos pecadores perdidos. Nos burlábamos los cristianos. Pecábamos como queríamos. Vivíamos como queríamos. Hacíamos lo que queríamos. Ofendíamos a Dios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar. Alejados completamente de Dios. Y Pedro está diciendo, mira cuán privilegiado eres. Dios pensó en ti. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de nosotros. Eso nos llena de alegría. Porque si me pongo a pensar, nosotros no merecemos nada de eso. Absolutamente nada. Si miramos nuestra vida, el tipo de vida que vivimos, jamás pensar que yo buscaría de Dios, jamás. Por eso es tan dulce escuchar estas verdades. Por eso es tan dulce cuando en el sermón pasado Andy nos recordaba la elección de Dios. Un tema por el cual mucha gente hoy prefiere discutir cuando Dios nos los está dando como un mensaje de gratitud, un mensaje de gozo. Te está diciendo, el mensaje de la elección no está en la Biblia para discutir. Está para dar aliento. Está para que yo pueda mirar y decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios pudo poner sus ojos en mí? Que no sirvo, que no soy nada. Pero Dios me miró. Dios nos tuvo, nos amó. Dios entregó a su Hijo, como dice la Escritura. Cuando aún éramos pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Cuán grande misericordia! ¡Qué bueno es nuestro Dios! ¡Qué misericordioso, hermano, es nuestro Dios! Mis hermanos, concluyo. Esta es una carta muy práctica, muy práctica. Y lo vamos a ver en los próximos domingos. Está llena de muchas cosas, de muchos llamados a vivir en la vida cristiana. Va a hablar del matrimonio, va a hablar de las relaciones, va a hablar de la conducta, de todo, de muchos aspectos de la vida cristiana. Pero antes de que eso llegue a nuestra vida, cuando Pedro escribió esta carta, movido por el Espíritu Santo, entendió que antes de que los cristianos sean llamados a vivir como tienen que vivir, los cristianos tienen que entender el gozo, tienen que entender la esperanza que tienen que entender que en su vida hay razones inmensamente grandes para alabar a Dios y para estar contentos en todas circunstancias. Por eso esta carta comienza de esta manera, a fin de que nosotros entendamos estas realidades, a fin de que nosotros comprendamos que nuestra salvación es motivo suficiente para alabar a Dios y para estar alegres en todo tiempo. Vamos a orar. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor. Y, oh Dios mío, gracias por salvarnos y darnos esta esperanza tan grande. Señor, tenemos razones para alabarte, para adorarte, para estar contentos. Dios mío, que las aflicciones de este mundo no nos ahoguen, no opaquen de tal manera esta esperanza tan gloriosa que nosotros nos dejemos envolver al punto de no entender lo privilegiado que somos, la esperanza tan grande que tenemos, la herencia que nos espera y que podamos vivir de una manera que te honre en este mundo, Señor, a fin de que tú seas glorificado cuando regreses, a través de nuestras vidas, en la manera que hemos vivido en este mundo. En Jesús te lo pedimos. Amén.